escuchando las distintas propuestas políticas. Bueno, sobre este editorial quiero reflexionar para tener siempre presente en la memoria, bueno, alguien que para mí es una guía en la política, en lo social, y que siempre, que marcó un antes y un después, ¿no? En la política argentina, ¿no? Y en el mundo también, porque su figura fue y es reconocida en el mundo. 26 de julio de 1952 conmemoramos el paso a la inmortalidad de Eva Perón. ¿Y por qué decimos paso a la inmortalidad y no fallecimiento? Porque bueno, con las personas como Eva no mueren nunca, nos dejan un legado, por eso pasa a la inmortalidad, porque se va transmitiendo su mensaje, su vida, su lucha, su dedicación a los más humildes, ¿no? Ha trascendido generaciones. Justo, bueno, como hablaba nuestro entrevistado, ¿no? Que decía el peronismo de nuestros abuelos, ¿no? De cómo yo tengo siempre presente, mi abuela siempre me hablaba de lo que fue Evita para ella, ¿no? Cuando ella era una niña, que los niños en ese entonces los niños de clases humildes, de hijos de trabajadores, antes de la llegada de Perón pasaban muchas carencias, ¿no? Era trabajador de eso que trabajaba para comer y nada más, y los niños en Navidad o en Reyes o en esas oportunidades solamente recibían regalos los hijos de los ricos. Y bueno, Evita hizo esto, ¿no? En lo social, decir, la dignidad esto, decir, bueno, de que todas las familias tengan una cena de Navidad, que todos los niños tengan un regalo, que tengan... Y no es dádiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué un hijo de un trabajador no se merece, no sé, para el Día del Niño recibir una bicicleta? O recibir una muñeca linda, o vivir en una casa linda, el obrero, ¿no? Que no sea una casilla, sino vivir en una casa linda. Por eso. Y este año, bueno, conmemoramos 71 años sin Eva Perón. Como dijimos, sin ella físicamente, pero con su legado y su amor vivo con el paso de las generaciones, ¿no? Porque las personas como Eva no mueren nunca, son un fuego que no se apaga. Y en este tiempo es tan necesario que nos ilumine, ¿no? Cuando nos salimos de eje, cuando no encontramos el rumbo, cuando los mismos de siempre quieren arrebatarnos el país y hacernos retroceder a esos tiempos en que el obrero agachaba la cabeza y no miraba a los ojos del patrón. Ahí está la cuestión. Siempre lo ejemplifico con esto, ¿no? Del obrero que antes agachaba la cabeza y que, bueno, que en un momento dejó de agachar la cabeza y salió a luchar por sus derechos y no solo eso, porque antes de Perón los obreros también luchaban por sus derechos, tenemos los anarquistas, los sindicatos socialistas, o sea, se luchaba por sus derechos hasta dar la vida, ¿no? Incluso. Pero con el gobierno de Perón lo que se hizo fue, de alguna manera, institucionalizar esos derechos, darles lugar, darles un espacio en la ley, darle un espacio en la Constitución Nacional y decir, sí, esto tiene validez. Si alguien nos enseñó el concepto de dignidad fue ella. Como he dicho en otra oportunidad, hizo más por el derecho que cualquier eximio jurista, porque ahí está el tema del derecho, ¿no? Uno dice el derecho. Evita hizo cierto el derecho, ¿no? Ciertamente le dio vida a las leyes, que no son más que un papel, que no son más que buenas intenciones cuando no se pone la voluntad política en favor del pueblo. Uno puede tener leyes maravillosas, pero si no hay voluntad política para que esas leyes realmente se plasmen en la vida real, en lo cotidiano, son leyes, son papel. ¿De qué sirve una pila de leyes y tratados cuando no se logra poner un plato de comida en la mesa de cada niño? Pues sí, por ejemplo, tenemos convenciones de los derechos del niño, convenciones de los derechos del hombre, convenciones de... Y podemos tener ministerios y sus secretarías y sus secretarías, pero si realmente no hay voluntad política para que todo eso funcione, y para que en este caso se garantice la comida, se garantice la dignidad, se garantice el trabajo digno, no sirve sino, es todo burocracia. Evita no decía, Evita cumplía. Evita no hacía política para la foto, no ejercía la caridad, porque como ella bien explicaba, la justicia social es horizontal, no es arriba hacia abajo, es horizontal, es igualdad. ¿Cuánta falta nos hace hoy a la política esa fuerza arrolladora que hacía posible hasta lo imposible? Para Evita no había correlación de fuerzas, no existía el no se puede, porque esa necesidad de cambiar las condiciones de explotación que sufría el pueblo le nacía de las entrañas, al haberlas padecido en carne propia. Evita sufrió la necesidad,
Evita sufrió la discriminación porque ella era hija natural, se decía en aquel momento, ¿no? Porque su padre tenía otra familia, una historia así, no tenía otros hijos, era hija extramatrimonial, digamos. Y en ese momento hasta tenían menos derechos los hijos que no eran del matrimonio. Entonces ella, algo que la marcó, siempre cuenta, fue que no pudo asistir al velorio de su padre. Cuando muere su padre, iba la mamá con ella y sus hermanitos al velorio de su padre y no la dejaron entrar. Entonces ella sintió el desprecio, la discriminación, lo vivió en carne propia y no lo olvidó, eso es lo importante, porque muchas veces se llega a la política desde esos lugares, cada vez menos, porque cada vez es más difícil, pero muchas veces se les olvida, ¿no? O los sindicalistas cuando se hacen burócratas y se olvidan de su pasado como trabajador, o sea, se olvidan del origen, se olvidan de las necesidades, y eso, la verdad que, bueno, a Evita no le pasó, ella no se deslumbró con el poder y tuvo acceso a un bienestar material y tuvo acceso a los lujos, pero ella siempre trabajó para el pueblo, siempre dedicó y de hecho toda su vida la dio al pueblo. Por eso Evita no se olvida, por eso Evita, decimos, pasó a la inmortalidad. Por eso, bueno, ella jamás olvidó dónde venía, nunca sacó los pies del barro, por el contrario, se embarraba hasta el cuello todos y cada uno de sus días. Ella hizo todo lo contrario a la política de escritorio. Porque hoy en día es eso, se confunde mucho la política, la militancia, con el cargo, con el puesto, con la foto. Y la verdad que eso la gente también lo ve y la gente lo siente, ¿no? El mejor homenaje que podemos hacer de Eva Perón es mantener vivo su legado. Hacer de la política una verdadera herramienta transformadora. Esto es decir, transformar la política para transformar la realidad. No la política ni siquiera para ganar una elección, digo, ¿no? Porque sí, ganar una elección es importante, es importantísimo, porque cuando uno gana una elección tiene el poder para realizar determinadas cosas, pero que no quede solo en ganar. Que con eso que se gana, hacer cosas para el pueblo, darle beneficios al pueblo, hacer que el pueblo tenga una vida mejor. Y muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Para qué? Cuando hacemos política, ¿para qué? ¿Qué venimos a cambiar? Venimos a mantener el estado de cosas y bueno, accedo al poder, ahora el poder lo tengo yo, ya no lo tiene lo tenemos nosotros, pero nos ubicamos en los puestitos del Estado y ya está. No, es algo mucho más, es más profundo. Es decir, bueno, tengo la herramienta para transformar la realidad a mis compatriotas. Y esto tiene que ver con cómo se usan los recursos naturales, cómo se distribuye la riqueza, cómo se genera la inclusión, pero la verdadera inclusión, ¿no? La verdadera inclusión, esto de escuchar a la juventud, los problemas de la juventud. Yo siempre marco mucho el tema de la juventud, porque me parece que una que son el futuro, otra que ciertamente pasa eso, cuando uno va creciendo y uno se va como alejando y piensa que por ahí no, pero los jóvenes escuchan esta música, no, y como que no hay que tomarlos como que son tontos o como que son, que se dejan llevar por lo material y que son exitistas. No, nosotros tenemos que ver que realmente qué les pasa, qué manera, hablar con ellos, cómo ven las cosas. Porque si yo por ahí estoy hablando ahora de Eva Perón no sé, y por ahí un chico de 18, 20 años, me pasaba a mí también. Cuando mi abuela me hablaba, me contaba de Eva, en un momento uno por ahí no lo entiende, porque no lo ve, porque no lo vivió, por ahí uno no vivió las carencias que sí vivieron ellos en aquel momento, y cómo Eva Perón y cómo el peronismo les cambió la vida a estas personas que por ahí nunca se habían podido ir de vacaciones, que nunca habían podido, porque todo eso era para ricos, o sea, las vacaciones eran para ricos, no eran para el obrero no se iba de vacaciones. El obrero, si el patrón se tomaba vacaciones, se quedaba sin salario, no cobraba un montón de cosas, ¿no? Y cuando nos hablan del ajuste, y nos hablan de la reforma laboral, y cuando nos hablan de sacrificios, ¿no? De la productividad y que bueno, que el sindicalismo es obsoleto, que los convenios colectivos son obsoletos. Es pensar que de alguna manera nos quieren llevar a ese pasado, ¿no? A esa etapa, la década infame, siempre digo yo. Y bueno, mantener vivo el legado de Evita es eso, no quedarnos, porque bueno, también hay mucho oportunista y también muchos se han agarrado de la figura de Evita y de Perón para un beneficio personal.
y es difícil en estos tiempos, pero bueno, hacerle un homenaje, no olvidarla, y que siempre sea una guía para nosotros, para los peronistas, y para las mujeres también, ¿no? Porque creo que, bueno, el voto femenino, ¿no? O sea, fue fundamental el rol de la mujer, la participación política de la mujer a partir de Evita, y de la participación, no como antes, que era estar en las cenas de caridad, que eran las mujeres ricas de la oligarquía que se juntaban a hacer cenas lujosas y juntar fondos para después comprar polenta para los pobres. O sea, no, esto es una mujer involucrada en la política, la mujer haciendo política, ¿no? Haciendo política para transformar la realidad. Así que bueno, de eso se trata el editorial de hoy, un espacio de reflexión. Tenemos un montón de información, tenemos un montón de contenido, invitados, así que bueno,